Bueno, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la tutoría de repaso número 5, donde estaremos dando algunas pautas o la teoría introductoria, en otras palabras, sobre la tutoría que se tendrá el día sábado en horario de 10 a 12, que es la tutoría que se realiza presencial, pero se sabe, ¿verdad?, que por motivos de la emergencia que está sufriendo nuestro país, pues no estamos de manera presencial, sino que de manera virtual. Así es que ahorita hablaremos algo sobre lo que es el capítulo 5, que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. El primer subtema que nos aparece en el estudio son lo que es los ángulos. El concepto de ángulo es algo muy fundamental en el estudio de la trigonometría. Con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria se indica que un ángulo es la unión de dos rayos con su origen común. Y bien lo podemos notar, ¿verdad?, en la figura. Dos rayos con el origen en común, ¿verdad? Se cortan acá, entonces lo llamamos O, que sería su origen. Y se utilizan tres formas diferentes de denotarlo según la conveniencia. En el ángulo mostrado en esta figura se puede denotar de tres maneras, la que es el ángulo O, el ángulo teta y el ángulo A o B. De esas tres maneras se pueden denotar. Pero en nuestro caso, para los propósitos de la unidad que nosotros estamos estudiando, la definición de ángulo se modifica de la siguiente forma. Un ángulo consistirá de un rayo que se denomina lado inicial, el cual rota alrededor de su origen hasta una posición final que se conoce como un lado terminal. Dicha notación se puede medir por medio de grados, cuyo símbolo es este cerito, ¿verdad?, en la parte de arriba. Al origen del rayo se le denomina vértice. Lo podemos verificar en esta parte de la figura. Esta definición varía bastante con respecto a la anterior. Lo podemos comprender, ¿verdad?, analizando lo que nos está diciendo en su definición ya modificada. El ángulo se representará en el sistema de coordenadas cartesianas, de forma que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lado inicial siempre va a estar en la parte positiva del eje X, ¿verdad?, como lo muestra la figura. Y el vértice en el origen del sistema de coordenadas. ¿Se fijan? El sistema de coordenadas es el eje Y. Entonces el vértice va a estar acá, ¿verdad?, sobre ese vértice. Un ángulo representado de la forma indicada se dice que está en posición estándar, como lo estamos mostrando la figura, ¿verdad?, 5.2. Si lo tenemos de esta manera, está mostrando la posición estándar de un ángulo, donde tenemos un lado inicial, un vértice y un lado final. Lo anterior, el ángulo dejará de ser una figura estática para convertirse en una figura dinámica, como lo vamos a ver a continuación. La rotación del lado inicial se puede dar en sentido contrario al de las agujas del reloj, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. ¿Qué nos quiere decir? Que si se mide, ¿verdad? Tenemos el lado inicial, si este lado inicial va en sentido contrario de las agujas del reloj, como lo muestra la figura, a un lado terminal, entonces, ¿qué decimos? Que va a tener, la medida del ángulo va a ser positiva. Pero si se da, en el caso contrario, tenemos ¿verdad? Tenemos el lado inicial, que está en el eje X, pero va en sentido de las agujas del reloj. Entonces, si tenemos esta forma, en sentido de las agujas del reloj, entonces la medida del ángulo va a ser negativa, como nos lo dice, ¿verdad?, la definición. Va a ser negativa cuando vaya en sentido de las agujas del reloj, y en caso contrario va a ser positiva si va en caso contrario a las agujas del reloj. Aquí nos lo muestra, figura 5.3. Estas dos figuras nos están mostrando
ángulos positivos. Y en esta otra figura nos están mostrando ángulos negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van en sentido de las agujas del reloj. Esta definición de ángulo permite que se hable del ángulo formado al hacer rotaciones o giros mayores a una vuelta en ambos sentidos. Esto equivale a decir que se puede hablar de ángulos cuya medida es mayor que 360 grados o cuya medida es menor que menos 360 grados. En las figuras que acabamos de mostrar anteriormente, se tienen, por ejemplo, ángulos en posición estándar cuyas medidas son 220 grados, 140 grados, como medidas positivas. Y las medidas negativas son menos 290 grados y menos 215 grados. Según se muestra en la siguiente figura, que es la figura 5.5, la representación de ángulos de medida mayor que 360 grados se hace girando más de una vuelta, según lo necesario. El lado terminal en sentido positivo, mientras que la representación de ángulos cuya medida es menor que los menos 360 grados se hace girando al lado terminal más de una vuelta, según lo necesario también, ¿verdad? En sentido negativo. Y lo muestra la figura, ¿verdad? En sentido contrario de las agujas del reloj tenemos 465 grados y en sentido de las agujas del reloj tenemos menos 765 grados, ¿verdad? Tenemos una medida de ángulo positivo y una medida de ángulo negativo. Si al representar un ángulo en posición estándar, su lado terminal coincide con uno de los ejes del sistema de coordenadas cartesianas, se dice que el ángulo es cuadrantal. Por ejemplo, los ángulos de 180, 90, 270 o 360 que nos muestra en la figura 5.6 se representan tres ejemplos de ángulos cuadrantales. Note que todas las medidas corresponden a múltiplos de 90. Por eso, ¿qué vamos a hacer para determinar si un ángulo es cuadrantal? Pues va a ser suficiente nada más determinar si su medida es divisible por 90. Nos fijamos, 0 entre 90 sería 0, entonces sería un ángulo cuadrantal porque queda en uno de los ejes del plano cartesiano. De igual forma, menos 270 entre 90, pues es múltiplo, ¿verdad? Es divisible, entonces, y también coincide con la definición, ¿verdad? Que termina en un eje del plano cartesiano. Y el siguiente, que son 540, también es divisible entre 90, ¿verdad? Y también termina en un eje del plano cartesiano. Entonces, por eso podemos decir que son ángulos cuadrantales. Y a continuación se verificará lo que es un ejemplo. Me pide indicar cuáles de los ángulos de medidas, y me dan las medidas, menos 900 grados, 405 grados, menos 270 grados, 550 grados y menos 400 grados. Son cuadrantales. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Con la definición anterior, pues nada más vamos a dividir cada uno de los números entre 90. Y si me da un múltiplo de un número entero, entonces vamos a decir que los ángulos son cuadrantales. Y a continuación lo verificamos. Como se mencionó, basta con dividir por 90 las medidas dadas y si el resultado es entero, el ángulo será cuadrantal. Lo hacemos para la primera. Menos 900 entre 90 me da menos 10. Entonces, podemos concluir que menos 900 es un ángulo cuadrantal. 405 entre 90 me da 4.5. Ah, pero ¿qué me dice la condición? Que debe de ser entero el resultado. Entonces 405 no es cuadrantal. Luego la siguiente medida es menos 270 entre 90 y esto me da como resultado menos 3. Menos 3 es un número entero.
Entonces también podemos concluir que menos 270 es un ángulo cuadrantal. Luego 550 entre 90 me da 6.1111. Entonces como me da decimal, ¿verdad? No me da un número entero, entonces decimos que 560 no es cuadrantal. No es cuadrantal, ¿verdad? Menos 400 entre 90 me da menos 4.444, entonces no me da un número entero, no es divisible entre 90, entonces decimos que no es cuadrantal. Por lo tanto, se concluye que las únicas dos medidas que muestran ángulos cuadrantales es nada más que menos 900 grados y menos 270 grados. Además, si al representar en posición estándar dos o más ángulos, sus lados son terminales, coinciden, se dice que los ángulos son coterminales y lo muestra la siguiente figura, ángulos coterminales. Se representan dos ejemplos de pares de ángulos de este tipo. Algebraicamente significa que si alfa y beta son las medidas de dos ángulos coterminales, entonces alfa menos beta es un múltiplo de 360 grados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por ejemplo, si le llamamos alfa a menos 285 y beta a 75, entonces sería menos 285 menos 75, al sumarlos me va a dar dos ángulos coterminales, ¿verdad? La diferencia de dos ángulos coterminales. De igual forma la siguiente figura. ¿Por qué? Porque si uno inicia de forma en sentido de las agujas del reloj y termina en el lado terminal y el otro de igual forma pero mide menos, entonces son ángulos coterminales. En ejemplo 2, cite dos medidas positivas y dos medidas negativas de ángulos coterminales. Para cada uno de los ángulos de medida tenemos 45 grados y menos 405 grados. Para darle solución a esto vamos a tener lo siguiente. Se sabe que para obtener la medida positiva de un ángulo coterminal a partir de uno dado, se le suma múltiplos de 360, mientras que para obtener la medida negativa de los ángulos coterminales se le van a restar los mismos 360. De esta forma, la medida positiva de dos ángulos coterminales, y vamos a obtener los indicados en el ejercicio, vamos a tener 45. Como queremos la medida positiva, le vamos a sumar al ángulo 360 grados. Entonces 45 más 360 grados es igual a 405 grados. Y luego le sumamos otro múltiplo de 360 grados, que es 720 grados. Entonces 45 más 720 grados es igual a 765 grados. Mientras que para obtener una medida negativa de dos ángulos coterminales, entonces se le van a restar los 360 grados. 45 menos 360 grados me da menos 315 grados. Y 45 menos 720 grados es igual a menos 675 grados. De la misma manera se hace para el ángulo menos 405 grados. Para las positivas le sumamos múltiplos de 360 y para las negativas les restamos múltiplos de 360 también. Vamos a hacerlo. Hicimos el anterior. Bueno, otro de los subtemas es lo que es la medición de ángulos. Sabiendo cómo están formados los ángulos en un plano cartesiano, tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos que existen varios sistemas de medición de ángulos, entre los cuales se pueden citar o podemos estudiar lo que son el sistema de grados sexagesimal,
el sistema de medidas en radianes y el sistema de grado centesimal o gradianes. Para los propósitos de nuestro estudio, vamos a tomar en cuenta lo que es el sistema sexagesimal y el sistema de medida en radianes. En el sistema sexagesimal, un giro completo determina un ángulo de 360 grados. En el centesimal, un giro completo mide 400 y en radianes el giro completo mide 2pi. En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado sexagesimal, el cual se presenta con el símbolo de grado. Su valor corresponde a la noventana parte de un ángulo recto. Noventava parte. El grado se divide en 60 partes iguales. Cada una de ellas se denominan minutos y se simbolizan con una comita en la parte de arriba. El minuto se divide en 60 partes iguales. Cada una de ellas se denomina segundo y se simboliza con dos comitas. Se tiene entonces que un ángulo recto en el sistema sexagesimal se representaría como 90 grados y un grado lo vamos a representar con 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Este sistema de medición es el que se presenta en la enseñanza general básica, también muy utilizado en navegación, topografía y diseño de equipo médico, pero en esta ocasión la vamos a estudiar. En el sistema de radianes la unidad de medida es el radián, de esta forma. Un radián es la medida de un ángulo central cuyo arco subtendido tiene una longitud igual a la medida del radio del círculo. Observe los ángulos de la figura 5.8 que nos presentan a continuación. En ella se dibujan ángulos de 1 radián, 2 radianes y 3 radianes. Se entiende por ángulo central el ángulo cuyo vértice coincide con el centro del círculo y por arco subtendido como la sección de la respectiva circunferencia contenida entre los lados del ángulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, 1 radián, 2 radianes y 3 radianes. Dada una semicircunferencia de radio r, su longitud es igual a 3.14159265,4 radios, es decir, pi radio. Este último número se cita como el número de veces que el radio cabe en la circunferencia respectiva y fue aproximado por varios matemáticos, lo que es el número pi. Entonces aquí nos representan lo que son medidas de ángulos en radián. 1 radián, 2 radianes y por último 3 radianes. Es lo que mide el ángulo. De lo anterior se concluye que un ángulo central que subtiende una circunferencia mide pi radián, como se observa en la siguiente figura, ¿sí? Pi radián. Eso es para una semicircunferencia, que en otras palabras es la mitad de la circunferencia. ¿Y cuánto va a medir el ángulo central de una circunferencia? Pues medirá pi y otra vez pi, ¿verdad? Porque es la circunferencia completa. En la semi valía pi, en la circunferencia completa vale 2pi. Recuerde que la longitud de una circunferencia de radio r es igual a 2pi radios. Por lo tanto, como se observa en la figura 5.10, un ángulo central que subtiende una circunferencia completa, pues ya lo dijimos, mide 2pi radianes. Entre los dos sistemas de medición de ángulos se puede establecer con mucha facilidad las equivalencias entre sus unidades. La presentación anterior permite establecer las relaciones entre dos sistemas. Se conoce que una semicircunferencia corresponde a un ángulo de medida de 180 grados. Y anteriormente se afirmó que también corresponde a un ángulo de medida de pi radián. Entonces, que en otras palabras, que se nos dice que 180 grados equivalen a pi radián.
Entonces, un grado equivale a pi sobre 180 grados, 180 radianes. Y un radián es igual a 180 grados entre pi. Las anteriores igualdades describen la forma de conversión entre dos sistemas. Esto lo vamos a utilizar mucho, ¿verdad? Para convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Primeramente tenemos lo que es convertir de grados a radianes. La medida vamos a multiplicar entonces por pi entre 80 grados. Y para convertir de radianes a grados, vamos a hacer la multiplicación por 180 grados entre pi. Y lo vamos a ver a continuación. Nos piden convertir 75 grados a radianes y 2 pi tercios de radian a grados. Primeramente vamos a convertir de 75 grados a radianes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar o vamos a multiplicar esa cantidad por pi sobre 180. Según lo establecido en el cuadro anterior, para convertir la medida de radianes se debe multiplicar sobre pi sobre 180, que es lo que les mencionaba. Ahora, 75 por pi sobre 180 equivale a 75 pi sobre 180. Pero lo simplificamos, lo vamos a hacer aparte para que se comprenda mejor. Esto lo vamos a multiplicar por pi sobre 180. Entonces, esto es como que tengamos 75 pi sobre 180. Bueno, lo primero que hacemos, si se fijaron, aquí teníamos grados y aquí grados. Este se simplifica con este. Entonces, al simplificarse me queda 75 pi sobre 180. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar. Y si nos fijamos, no tienen mitad, ¿verdad? Pero sí tienen tercera, porque al sumar los dígitos que conforman el número, 7 más 5 es 12, es múltiplo de 3. Entonces, tiene tercera, 75 entre 3 va a ser igual a 25. Y 180 entre 3, porque también tiene tercera, ¿verdad? Va a ser igual a 60. ¿Le podemos seguir sacando tercera? No, ¿verdad? Porque 5 más 2 es 7 y no es múltiplo de 3. Entonces le sacamos quinta. Quinta de 25 es 5. Y quinta de 60 es 12. Entonces la expresión me va a quedar como 5pi sobre 12. ¿Qué es lo que se ha hecho acá, verdad? 5pi sobre 12 radianes. Ahí me falta poner radianes. Por otro lado, para convertir 2pi tercios radianes a grados, entonces hacemos lo siguiente. Ya me da lo siguiente, ¿verdad? 2pi tercio. Aquí me lo dan en radianes. Bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Aquí eran radianes.
2 pi tercios radianes, entonces ¿por quién lo voy a multiplicar? Que me decía que lo iba a multiplicar cuando lo iba a convertir de radianes a grados por 180 entre pi. Entonces eso voy a hacer, ¿verdad? 180 grados entre pi. Entonces igual, esto se me simplifica con esto y voy a multiplicar 2 por 180, que es igual a 320 grados es 360 grados. Vamos a borrar, nos confundimos. 360 grados. Esto lo vamos a dividir entre 3. Vamos a sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 360 es 120. Entonces equivale a 120 grados. Bueno, ya convertimos de radianes a grados y de grados a radianes, ¿verdad? Ya se sabe cómo utilizar lo que es la expresión. Y ahí, ¿verdad? Hay una diversidad de ejercicios para que se pueda practicar lo que se ha visto. Bueno, también se tiene que en forma general la medida en radianes de un ángulo central que subtiende a un arco de longitud L a una circunferencia de radio R está dada por la expresión beta igual a L, que es la longitud del arco, entre R, que es el radio, por radiano. Y tenemos el siguiente ejemplo. Me piden cuál es la medida en radianes y en grados de un ángulo central que subtiende a un arco de longitud 17 centímetros si el radio del círculo es de 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más debemos de sustituir en la fórmula. En este caso, la longitud del arco es 17, que es L, y R, que es el radio, es de 4. De acuerdo con la relación que tenemos anteriormente, sustituyendo 17 entre 4, me da 4.25. 4.25. Pero además de encontrar lo que es el valor de beta, me dicen que lo debo de expresar en grados. Entonces al 4.25, que es el resultado de beta, lo voy a multiplicar por 180 grados entre pi. Y eso me da 243 grados, 243.507 grados, que equivale a expresarlo en radianes, minutos y segundos a 243 grados, 30 minutos, 25 segundos. ¿Y cómo se preguntarán ustedes? ¿Cómo encuentro esto? Pues en la calculadora está un botón o una tecla de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este resultado, le oprimimos esta tecla y nos dará, ¿verdad?, este resultado en grados, minutos y segundos. Y como les decía, ¿verdad?, hay una serie de ejercicios donde podemos practicar esta parte, que es el objetivo principal, ¿verdad?, cuando se nos envía este material, para que tengamos una lectura comprensiva de todos los días, ¿verdad?, y practiquemos 1 o 2 ejercicios diarios para que estemos en constante práctica y al momento de hacer una actividad pues no se nos agarra de sorpresa
y no sepamos cómo resolver ese tipo de ejercicio. Otro de los subtemas dentro del tema de funciones trigonométricas es ya ¿verdad? En sí lo que son las funciones trigonométricas. Bueno, existen dos formas de iniciar el estudio de la trigonometría. Una de ellas parte de las relaciones que se establecen entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y la otra está relacionada con los ángulos de rotación, específicamente con los del plano cartesiano que están sobre el lado terminal de dicho ángulo. El triángulo rectángulo se estudia como un caso particular y esta última forma será la que se utilizará en la presentación. Recuerde que una razón geométrica es la comparación por cociente de dos cantidades y tenemos el siguiente ejemplo. Si Ana tiene 20 años y Juan tiene 25, la razón entre las edades de Ana y Juan es 20 sobre 25, o en otras palabras, a la simplificar 4 sobre 5, que lo vamos a leer como 4 quintos, y significa que por cada 4 años de Ana corresponden 5 años de Juan, mientras que en la razón entre las edades de Juan y Ana, que es la forma diferente a la anterior, es de 25 sobre 20, que es 5 entre 4, que se lee 5 cuartos, y significa que por cada 5 años de Juan corresponden 4 años de Ana. Luego tenemos que dado un ángulo alfa, cualquiera en posición estándar, siempre se puede determinar un punto X, Y en su lado terminal, y vamos a observar a continuación la figura. Determinado el punto X, Y, se calcula la distancia del punto P al origen mediante la fórmula, y tenemos esta fórmula. La distancia del punto al origen es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Y tenemos la figura, ¿verdad? Tenemos el lado inicial, el lado terminal, el ángulo alfa, tenemos a X, a Y y la distancia que sería del punto al origen. Y de igual forma, ¿verdad? El lado inicial, el lado terminal, donde tenemos X, Y y la distancia del punto hacia el origen. De igual forma para la otra figura. Y como les mostraba, ¿verdad? En la figura se tienen tres cantidades, lo que es la abscisa de P, que es X, lo que tenemos acá, la coordenada que es Y, el de P que es Y, y la distancia de P al origen, que se denotará como D. Estas tres cantidades permiten establecer 6 razones, llamadas razones trigonométricas, que reciben en su orden los nombres seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y se representan de la siguiente manera. En el seno tendremos la ordenada de P entre la distancia de P al origen, que sería Y entre D. El coseno sería la abscisa de P entre la distancia de P al origen, que sería X entre D. Y de igual forma para las demás, ¿verdad? Que sería Y entre X, D entre Y, D entre X y X entre Y. Con Y diferente de 0, X diferente de 0. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es un ejemplo aplicando la teoría. El ejemplo me pide considerar el punto 3,4 en el lado terminal del ángulo alfa. Me pide comprobar que el valor de las 6 razones trigonométricas para dicho ángulo
son iguales si se utiliza cualquier otro punto de este array, como así. Bueno, le damos solución. El punto 3,4, que es el que me da en el enunciado del ejercicio, y vamos a determinar la distancia entre el punto y el origen, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 9 más 16, que es 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces las razones trigonométricas serían las siguientes. El seno, que es y sobre la distancia, entonces valor de y es 4, ¿verdad? Porque aquí tenemos el punto x, y. Entonces y es 4 y la distancia encontramos que era 5. El coseno es x sobre la distancia, tenemos 3 entre 5. La tangente es y sobre x, 4 tercios. La consecante es d entre y, que es la distancia entre la ordenada y. La secante es la distancia entre x, que es 3, 5 tercios. La cotangente es x entre y, que es 3 cuartos. Bueno, ya teniendo las razones trigonométricas, otro punto de este rayo debe pertenecer a la recta que pasa 0,0 y 3,4, cuya pendiente es 4 tercios, de manera que la ecuación es y igual a 4 tercios por x. Con esto, otro punto del rayo debe ser de la forma q, x, 4 tercios de x, para los x mayores que 0. Ahora tomaremos a Q como el punto P que tomamos anteriormente para encontrar la distancia entre este punto y el origen. Y ¿quiénes serían las coordenadas? Sería X y 4 tercios de X. Entonces sería X al cuadrado más 4X sobre 3 al cuadrado. Esto es igual a X al cuadrado más 16X cuadrado sobre 9. Porque sacamos cada uno de estos números al cuadrado, me da 16x cuadrado y 3 al cuadrado es 9. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿qué hacemos para llegar a 25x al cuadrado sobre 9? Pues lo veremos a continuación. Tenemos la expresión x al cuadrado más 16x al cuadrado sobre 9. Todo esto dentro de una raíz. Entonces, si resolvemos la suma de las fracciones, esto lo coloco sobre 1 para que se me vuelva fracción y vamos a hacer la multiplicación cruzada. X cuadrado por 9 sería 9x cuadrado, luego más 1 por 16x cuadrado sería 16x cuadrado, entre 1 por 9, 9. Entonces al final tenemos 9x cuadrado más 16x cuadrado es 25x cuadrado entre 9. Pero esto lo podemos reescribir de otra manera. Y podemos escribir como, si nos fijamos, ¿verdad? El 25 como 5 al cuadrado y el 9 como 3 al cuadrado y el x al cuadrado.
Si nos fijamos, todos están al cuadrado. Al sacarlo de la raíz, este se simplifica. Simplifica y se simplifica. Entonces nada más me sale 5 tercios de x. Y si nos vamos a verificar el resultado en el material, pues es correcto, ¿verdad? 5x sobre 3 es el resultado. Es lo que nos había dado a nosotros anteriormente. Bueno, y ahora vamos a determinar cuáles son las 6 funciones trigonométricas para este punto. El seno sería y, que me lo representa 4 tercios 4x sobre 3, y sería d, que me lo representa 5x sobre 3. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos 4x por 3 me da 12x, y multiplicamos 5x por 3 me da 15x. Simplificamos, lo vamos a hacer aparte. Lo que estábamos haciendo es que teníamos 4x sobre 3, y esto lo teníamos como 5x sobre 3. Entonces vamos a aplicar lo que es la propiedad de la orejita, por decirlo así, ¿verdad? Extremo por extremo, medio por medio. Entonces me va a quedar 4 por 3, 12x. 3 por 5, 15x. Entonces, si se fijan, las x se me simplifican. Y puedo también simplificar tercera de 12, 4. Tercera de 15, 3. Entonces el resultado nada más es 4 tercios. Y vamos a ver el resultado en el material. Y si nos fijamos, nos equivocamos en sacar, ¿verdad? El quinta de tercera de 15 no es 3, ¿verdad? Es 5. Entonces aquí es 5, ¿verdad? Que tenemos. Por eso que en el material está diferente, es 4 quintos, no 4 tercios. Y de igual forma, ¿verdad? Para la cosecante sería 5x sobre 3 sobre 4x sobre 3, que me da 5 cuartos. Coseno es x sobre 5x sobre 3, que es 3 quintos. Tangente es 4x sobre 3 sobre x, que es 4 tercios. Secante es 5x sobre 3 sobre x, y es 5 tercios. Y por último tenemos la cotangente, que es x sobre 4x sobre 3, que es 3 cuartos. Y como ustedes podrán notar, los cocientes son iguales. Entonces sería, ¿verdad?, para encontrar de esa forma las razones trigonométricas. Ahora veremos otro tipo de ejercicio. En el ejemplo 2 me pide considerar el ángulo θ, y ya me dan la imagen. Tengo el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, y tengo a D, que va del origen al punto P. Entonces me piden considerar el ángulo θ en posición estándar, de manera que el punto 3,3, que es este que tenemos acá, pertenece al lado terminal de P.
de teta, perdón. Determine el valor del ángulo y el valor de las 6 razones trigonométricas. Eso es lo que me pide. Para la solución tenemos lo siguiente. Como ya me dan el punto, entonces puedo encontrar lo que es la distancia del punto P al origen. Como el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si nos fijamos, tiene un ángulo de 90 grados. Y como los catetos son iguales, están en isósceles. Por tanto, el ángulo teta, este ángulo teta va a valer 45 grados. ¿Por qué? Porque la suma de todo el triángulo rectángulo va a ser, y todo triángulo es 180 grados. ¿Vale? Como uno ya vale 90, entonces los otros dos, como son iguales, deben de valer 45 y 45. Ahora, para calcular las razones trigonométricas, vamos a calcular la distancia del punto P al origen, que sería 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto va a ser igual a 9 más 9, y esto es 18, y la raíz cuadrada de 18 es 3 raíz de 2. Este sería el valor de D. Teniendo este valor, podemos encontrar lo que son las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Seno de 45 grados y entre D, que y vale 3 y D vale 3 raíz de 2. Entonces se simplifica este 3 con este 3 y solo me queda 1 entre raíz de 2, que lo puedo reescribir como raíz de 2 entre 2. La tangente de 45 grados es y entre x, que es 3 entre 3 a 1. Secante de 45 grados es d, que es la distancia entre x, que es 3 raíz de 2 entre 3. Simplificamos los 3 y me queda nada más raíz de 2. El coseno de 45 grados es x entre d, que es 3 sobre 3 raíz de 2. Simplificamos los 3 y me queda 1 raíz de 2, que lo puedo reescribir como raíz de 2 entre 2. La consecante de 45 grados igual a d entre y, que es 3 raíz de 2 entre 3. Y esto simplificamos los 3 y me queda raíz de 2. La cotangente de 45 grados es igual a x entre y, 3 entre 3 a 1. Y ahí tenemos lo que son las razones trigonométricas que me pedían, y también encontramos lo que es el valor del ángulo teta. Bueno, ya vimos lo que es un ejemplo, ¿verdad? Dándonos ese tipo de gráfico. Bueno, y vamos a ver este otro ejemplo. Para este ejemplo, me pide hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, gamma, cuyo lado terminal está en el cuarto cuadrante. Como podemos ver, tenemos el cuarto cuadrante. Y está sobre la recta cuya ecuación es 15x más 8y igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí debemos de analizar algo. Recuerda que se necesita un punto sobre el lado terminal del ángulo si se conoce la ecuación de la recta. Se puede obtener un punto cualquiera en ella, dándose cualquier valor para x con x mayor que 0. Para que el punto esté en el cuarto cuadrante y calculando el respectivo valor de y, por ejemplo, al sustituir x igual 1 en la ecuación que nos dan, que es 15x más 8y igual 0, al sustituir x igual 1, entonces tengo 5, 15 por 1, 15, te pasa a restar, sería menos 15, el 8 estaba multiplicando, pasa a dividir, tengo que llevar menos 15 octavos. Luego el punto sería x1, porque es un valor nos dimos, y y menos 15 octavos. Ya tenemos el punto para encontrar lo que es la distancia. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 15 octavos al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, menos 15 al cuadrado, menos 15 sobre 8 al cuadrado es 225 sobre 64. Y esto es igual a, hacemos, ¿verdad?, la suma
64 más 225 es 289 sobre 64. La raíz de esto es igual a 17 octavos. Entonces tengo que el valor de D, o la distancia del punto al origen, es 17 octavos. Y ahora puedo encontrar lo que son las razones trigonométricas para el ángulo gamma, que sería seno es menos 15 octavos entre 17 octavos, que es igual a menos 15 17avos. El coseno de gamma es 1 sobre 17 octavos, que es 8 sobre 17. La tangente de gamma es igual a menos 15 octavos entre 1, que es menos 15 octavos. La cosecante de gamma es 17 octavos entre menos 15 octavos, y esto es igual a menos 17 sobre 15. La secante de gamma es igual a 17 octavos entre 1, que es 17 octavos. La cotangente es 1 sobre menos 15 octavos, y esto es igual a menos 8 sobre 15. En este caso, ¿verdad?, encontramos esto a partir de que nos daban una recta, una ecuación de una recta, y sustituimos un número adecuado para encontrar el valor para y, porque en este caso nos dábamos un número para x. Por último, estudiaremos un ejemplo 4, que lo vamos a ver a continuación. El ejemplo 4 nos pide hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo beta si su medida es 5pi sobre 2. Entonces, y beta está en una posición estándar. Entonces, dándonos estos datos, vamos a necesitar un punto sobre el lado terminal de beta como el lado terminal de 5pi medio. Coincide con la parte positiva del eje Y, y los puntos que pertenecen a este eje son Y con Y mayor que 0. Se puede tomar cualquier punto de ellos. Consideremos, por ejemplo, el punto 0,1. Como x vale 0, entonces no se puede calcular tangente de beta ni secante de beta, pues para este valor la tangente y la secante se indefinirían. ¿Por qué? Porque se divide entre 0. Ahora entonces se calcula d, que es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces los valores de las 4 razones trigonométricas que sí se pueden calcular son: seno de beta es 1 entre 1 a 1, coseno de beta es 0 entre 1, 0, cosecante de beta es 1 entre 1, que es 1, y cotangente de beta es 0 entre 1, que es 0. Es muy fácil salir de esta, ¿verdad? Que solo pudimos calcular 4 razones trigonométricas porque las otras dos se nos indefinían. El ejercicio 5 me pide hallar el valor de las otras 5 razones trigonométricas para el ángulo θ. Me dan este ángulo que tiene una medida positiva en posición estándar si coseno de θ es igual a menos 7 sobre 25, y el lado terminal de θ queda en el tercer cuadrante, como se nos muestra en la figura, ¿verdad? Está en el tercer cuadrante. Bueno, para la solución se necesita encontrar un punto x, y, porque no nos lo dan. Tal que P esté en el lado terminal del ángulo θ, dado que tenemos coseno de θ está definido como x entre la distancia, entonces tenemos que la distancia vale 25
y que x vale menos 7. Para el valor y, utilicé el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así? El teorema de Pitágoras está definido como d al cuadrado es igual a y al cuadrado más a al cuadrado. En este caso, y, el d y el a, o x, ¿verdad? Ya tenemos los valores, entonces lo hacemos para encontrar el valor de y. 25 al cuadrado es 625 y menos 7 al cuadrado es 49. Entonces 625 menos 49, bueno, lo vamos a hacer despacio. Tenemos que el teorema de Pitágoras está definido de esta manera: d al cuadrado es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Pero en este caso ya habíamos dicho que el valor de d era 25, entonces vengo y sustituyo 25 al cuadrado igual a y al cuadrado, no lo tengo a x, entonces sustituyo el valor de la x, que sería menos 7 al cuadrado. Entonces 25 al cuadrado dijimos que era de 625 y este solo lo bajamos, que es y al cuadrado más menos 7 al cuadrado, me está indicando que voy a multiplicar dos veces lo que está dentro. El signo también, menos por menos da más, y 7 por 7, 49. Ahora, para despejar a y, voy a pasar a este miembro a restar el 49. ¿Por qué? Porque al otro lado estaba sumando. Entonces 625 menos 49 es igual a 576. Esto es igual a y al cuadrado. Pero para simplificar o quitar, cancelar este cuadrado, ¿verdad? Yo voy a ambos lados sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 576 igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado. Entonces esta raíz se me simplifica con el cuadrado, la potencia, y tenemos que y es la raíz cuadrada de 576. Raíz cuadrada de 576 es igual a 24. Entonces el valor para y es igual a 24. Ya tengo el valor de y, que es 24, el de x, que es menos 7, y el de d, que es 25. Ahora sí puedo encontrar lo que son las razones trigonométricas, que me las presentan a continuación. Pero como saqué raíz cuadrada, puedo tener lo que es y igual a 24 y y igual a menos 24. Pero eso es lo que vamos a analizar ahorita. Como el punto debe estar en el tercer cuadrante, el valor de y debe ser negativo. Entonces vamos a tomar el valor de y negativo, que sería menos 24. Tomamos y igual a menos 24. Ahora se van a calcular lo que son las razones trigonométricas. El seno de teta sería y entre d, que es menos 24 entre 25. Coseno es x entre d, que es menos 7 entre 25. Cotangente es x entre y, que es menos 7 entre menos 24. Este me queda positivo porque menos entre menos da más. Me queda 7/24. La tangente de teta es
x, y sobre x, que es menos 24 entre menos 7, menos entre menos da más, me queda 24 séptimos. La secante de teta es igual a d entre x, que es igual a 25 entre menos 7, y esto es igual a menos 25 séptimos. Y la cosecante de teta es d entre y, que es 25 entre menos 24, que sería menos 25 24. Ahí hemos estudiado lo que son algunos ejemplos, ¿verdad? De medidas de ángulo, ya sea medidas de ángulos positivos o negativos, cómo hallar los ángulos coterminales. También estudiamos cómo pasar de grados a radianes y de radianes a grados. También estudiamos lo que son las razones trigonométricas, son muy importantes a partir de un punto o a partir de una recta, ¿verdad? Ya sabemos cómo encontrar los puntos y la distancia entre el punto y el origen. Entonces, esto sería la parte de estudio, ¿verdad?, teórica para la tutoría que se realizará el día sábado. Espero que ese día puedan conectarse, si no, pues también que puedan revisar lo que es esta grabación para que tengan una idea, ¿verdad? Y si no, pues que hayan podido leer la parte teórica para que el día sábado pues preguntemos o realicemos de una mejor manera lo que son los ejercicios propuestos en la agenda. Bueno, ha sido un gusto. Feliz noche.